Ya lo hemos estado comentando, los servicios de telemedicina avanzada de Comitas y Health, que permiten atender a los pacientes en cualquier lugar y realizar diagnósticos avanzados de calidad, ha estado colaborando con este congreso. Tenemos el honor de contar ya en el escenario con Aquilino Antuña como nuestro ponente. Él es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. La carrera profesional de Aquilino ha estado centrada en emprendimiento de nuevas empresas. Actualmente, Aquilino se desempeña como consejero delegado de Comitas y Health, donde está comprometido en impulsar la telemedicina y la innovación en el sector de la salud. Muchas gracias a todos y gracias, doctor Vergés, por invitarme a este foro. Como han visto por mi currículum, yo de esto estoy aprendiendo, porque no soy médico, soy ingeniero y si hubiera escuchado las ponencias que he escuchado esta mañana cuando preparé mi presentación, la hubiera hecho de otra forma, porque la verdad es que he quedado absolutamente impresionado de la importancia de las cosas que estamos hablando, y perdónenme mi ignorancia, porque al final cuando estás en el mundo de la tecnología a veces pierdes un poco el contacto con los destinatarios y con los usuarios de esas tecnologías, ¿no? Somos una empresa que lleva más de 25 años hablando de la telemedicina. Ahora se habla mucho de telemedicina después de la pandemia y hay muchos conceptos de telemedicina, desde una simple videoconferencia que ya pues, bueno, aporta una imagen y permite tener una sesión médica sin estar delante de un médico. Pero nosotros, desde hace 25 años, hemos comenzado a trabajar en la telemedicina con mucho esfuerzo, sobre todo de mano de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, como ustedes pueden imaginarse, son un gran usuario de la telemedicina, puesto que se mueven en entornos en los que no hay profesionales médicos y tienen que ser atendidos en remoto. ¿Que permiten qué? Bueno, permiten sobre todo que el profesional médico que no está donde está el paciente tenga toda la información que necesita para emitir un diagnóstico. En Comitas trabajamos en dos líneas. Quizás la más interesante es la segunda, por eso les decía que si hubiera conocido antes estas excelentes presentaciones, lo hubiera planteado de otra forma. Pero quiero centrarme más en la parte de las unidades móviles como la que tienen abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta a lo largo de la mañana, y ya en las múltiples conversaciones que he tenido con el doctor Vergés, la importancia de acercar el diagnóstico al paciente y no el paciente a los centros, a los hospitales. Hoy ya tenemos una problemática con un discurso a veces contrapuesto, ¿no? Decimos los hospitales están saturados, las listas de espera son muy largas, los centros de atención primaria están saturados, pero luego todos tenemos que ir allí para cualquier cosa. Bien, ¿por qué no creamos un sistema o por qué no empezamos a trabajar en crear un sistema sanitario complementario al que existe que acerque el diagnóstico a donde está el paciente? ¿Qué pasa en las residencias de mayores? Bueno, pues ustedes lo conocen muy bien y lo han hablado aquí. Caídas, problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Ante un evento como ese, pues habitualmente, ayer había una ponencia de un geriatra, si una persona se cae, pues ante la duda hay que llamar a una ambulancia que la traslade a un hospital para que le haga pues, una placa, si le duele el hombro, si le duele la cadera, a ver si ha habido una rotura. En la sala de urgencias pues estará esperando 1 hora, 2 horas, lo que toque, luego devuelve a y si no tiene nada, tiene que volver a la residencia. Los complejos residenciales nos dicen que típicamente este proceso lleva 5 horas, ¿no? Por los tiempos. Y luego, además, alguien tiene que acompañar a esa persona a urgencias durante todo ese proceso que, en el mejor de los casos, si no hay nada, hay que volver a la residencia. Bueno, nosotros estamos trabajando con más de 100 residencias de mayores ya, en los que ante una caída de un mayor nos llaman a nosotros y vamos a la puerta de la residencia, en menos de 1 hora estamos allí, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, hacemos las placas, las ecografías, las pruebas necesarias y no hay que llevar al mayor a ningún sitio. Yo creo que hay que ir a los hospitales, hay que ir a los centros de atención primaria cuando hay que ir, pero no se debe ir para todo, ¿no? Estamos trabajando, lógicamente, con las distintas consejerías de salud
Lo público, bueno, tiene sus trámites, saben ustedes que es lento, pero sí yo creo que hay una idea, un convencimiento de que hay que empezar a acercar el diagnóstico al lugar donde uno está, sobre todo para determinadas pruebas sencillas como puede ser una prueba de rayos X, una ecografía, una densitometría, un análisis de sangre, un electrocardiograma, todo este tipo de pruebas, ¿no? Y especialmente cuando la edad va avanzando, ¿no? Entonces, ¿por qué no organizar este tipo de campañas sin que suponga una distorsión en la vida de las personas? O sea, si las personas están trabajando en la oficina, si empezamos a hacer estas campañas prematuramente, como se propone aquí por los que saben que nosotros somos tecnólogos, nosotros somos herramientas, ¿no? Somos como un alicate, una llave inglesa, una herramienta para que todo lo que aquí se está hablando sea posible de una forma cómoda para el paciente y sencilla, ¿no? Que no sea una locura de ir a hospitales y venir y a esperas, consultas, listas de espera. No, pues oye, vamos a identificar el colectivo que está determinado o por pueblos o geográficamente. Vamos a hacer un screening en la provincia de Barcelona a mayores de 50 años para hacerles una densitometría, que son screenings que efectivamente no se hacen. Se hace mamografía, hay muchas cosas que se comentaba aquí y es verdad, nosotros hemos participado en algunas de esas campañas, que está como ya muy, uno recibe la carta, no sé qué, las colonoscopias, no sé cuánto, hay como cosas que ya están. Pero esto parece como que no sé, como no está así realmente establecido. Bueno, pues tendremos que empezar a establecerlo. Realmente lo que a mí me gustaría hoy presentarles y contarles, y además creo que lo hacemos con mucho orgullo, es que en Comitas hemos firmado un acuerdo hace apenas unos días con la asociación para trabajar juntos. Porque es verdad, hay un pulso, se decía que también en la conferencia, de que tenemos que movernos. Antes decía el doctor Vergés, vamos a ir por toda España. Bueno, vamos a ir por todos los sitios que podamos, a los colectivos que podamos, a todas las provincias. Pero esta es la forma, pensamos juntos, de realmente tener un diagnóstico de verdad, fiable, con pruebas médicas, con densitometrías, con placas de columna. Salía aquí que es importante una buena radiografía de columna para ver si hay un deterioro, un desvío, si la columna no está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos trabajado juntos, hemos preparado un acuerdo y ya estamos trabajando. Nos apetecía hoy contarlo aquí delante de todos ustedes, porque yo creo que el año 2024 esperemos que sea muy intenso en poder comenzar con este diagnóstico para evitar estos sufrimientos tan grandes como se comentaban aquí, de estas personas que descubren sus problemas cuando ya hay una hospitalización, una intervención, una vértebra rota, un no sé qué, ¿no? Hola, Julián. Sí, estamos escuchando. Muy buenos días a todos. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfectamente. Lógicamente, todo lo que tenga que ver con la prevención y con pequeñas pruebas diagnósticas que se puedan realizar, intentando evitar esos desplazamientos innecesarios de esos pacientes, pues bienvenido sea, ¿no? Y la tecnología que hoy que tiene Comitas y Health, pues lo permite, ¿no? En estos momentos nos encontramos dentro de una unidad móvil medicalizada que está aquí a unos metros del Congreso, a las afueras de la puerta. Les invitamos a todos ustedes que pasen a conocerla. Es una unidad móvil medicalizada, tiene un componente de tecnología importante, dado que se puede comunicar de manera independiente, esté donde esté. Tiene una lógica de comunicación que permite conectar los dos extremos, paciente y doctor, de forma inmediata, de forma segura y de forma encriptada. Se trata de eficientar a estos médicos que lamentablemente no tenemos tantos como quisiéramos en este país y, sin embargo, pues sí tenemos un número de pacientes y de patologías enorme, ¿no? La unidad móvil es ecosostenible, está certificada, lógicamente, por las diferentes consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas de este país. Tenemos una certificación, además, en específico del Consejo Nuclear de Seguridad, porque esta unidad móvil te permite hacer una prueba de radiodiagnósticos con un equipo portátil de radiografía convencional que es manejado por nuestro técnico de rayos, María. Todas las unidades móviles nuestras
van equipadas de un conductor especializado y de un técnico de rayos. Tiene una camilla quirúrgica y una serie de dispositivos que van desde una serie de cámaras de exploración, que puedan ser una cámara de exploración general, un iriscopio u oftalmoscopio, un otoscopio, un dermatoscopio de alta resolución con luz polarizada, una sonda ecográfica con dobles cabezales, lineal, convexo, cardíaco, que te permite hacer diferentes pruebas ecográficas, el aparato portátil de radiografía convencional, un densitómetro que te permite hacer pruebas de densitometría para esa prevención ósea o musculoesquelética de toda la parte de osteoporosis y demás. Es decir, una serie de pruebas diagnósticas que duran 5 o 10 minutos a lo sumo y que lo que tratamos es de evitar a todos esos pacientes con movilidad reducida, mayores, dependientes, crónicos, enfermos, personas que están alejadas del hospital de referencia, etcétera, hacerles la vida más fácil, más sencilla. El procedimiento es muy sencillo. Esto, por ejemplo, es una cámara de exploración. Lo conectaríamos en una de las ranuras que tenemos aquí para conectar con el médico. En este momento nuestro software ya lo está identificando, el dispositivo. Clicamos el dispositivo que hemos cogido y ya empezamos a visualizar una cámara de exploración. Ahí tenemos, por ejemplo, el monitor de signos vitales, como pueden estar viendo. Aquí tenemos una camilla quirúrgica. Tenemos, por ejemplo, ahí el aparato de densitometría. Aquí tenemos el aparato de radiodiagnóstico. Aquí tenemos nuestro buquio detector de imagen capaz de forma electrónica de subir o bajar. Todo está motorizado y esta cámara de exploración le puede permitir a un médico explorar cualquier parte del cuerpo. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, de mi piel y podríamos ver en esta imagen una mancha. Si quisiéramos explorar, por ejemplo, mi ojo, tenemos un iriscopio o un oftalmoscopio, pero también nos podría valer esta imagen y estaríamos viendo la superficie del ojo. Esto lo que permite es, en tiempo real, de forma remota y segura, conectarte con cualquier médico a distancia o con cualquier especialista, de tal manera que pueda diagnosticar y tener las herramientas suficientes como para poder emitir un diagnóstico preciso en remoto. Esto es telemedicina profesional y con diagnóstico que ponemos en manos de los pacientes para su mejor calidad y para su mejora de vida, ¿no? Las aplicaciones prácticas de todas estas soluciones, pues como podrán entender, son infinitas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con el entorno de mayores, con el entorno de dependientes, sociosanitarios, residencias, deportistas, clubes, federaciones, asociaciones, fundaciones, hospitales, etcétera. Y cada uno de ellos pues utiliza nuestras herramientas para una aplicación u otra en función de las necesidades que tenga cada uno, ¿no? Con el médico, no, aquí se trata que el médico tenga información relevante, la ecografía, la placa, las señales que mostraba antes Julián. En este entorno creemos que es absolutamente una herramienta tanto de diagnóstico previo y de prevención como de postoperatorio para evitar las molestias a la hora de hacer las revisiones, cómo va esta cicatriz, pues oye, cómo se está soldando este hueso, tremendo. Y nada más. Pues aquí... Ya veréis la que liaremos. Ya veréis. Es que si no hacemos el cambio así, no lo vamos a hacer. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer el cambio desde los pacientes con profesionales y equipos tan preparados. Tenemos que hacer el cambio. Es que no queda otro remedio. Lo haremos como estamos haciendo. Por lo tanto, que tengáis la primicia, que eso lo vamos a hacer. Y, bueno, vamos a apretar a las autoridades sanitarias para que no puede ser que se hagan diagnósticos de artrosis. Tardan 3 años en hacerse un diagnóstico de artrosis en España. 3 años. Cuando se hace en 15 minutos un diagnóstico. La osteoporosis, 3/4 de lo mismo, ¿no? Y me comentabas, la doctora, también el tema sarcopenia. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer. O sea que estamos estupendo. muy un placer. contentos, ¿eh? Gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Placer.